La entrevista contextual. Los sábados cada 15 días, un invitado experto hispanohablante en terapias psicológicas de tercera generación. Terapia de aceptación y compromiso en los principios de bienestar en el terapeuta. Ese es nuestro tema del día de hoy en la entrevista contextual, el programa que trae a expertos de los 21 países hispanohablantes que nos hablan de los abordajes más actuales en terapias psicológicas de tercera generación. Nuestro invitado del día de hoy es de El Salvador. Pablo Meléndez nos llevará a descubrir cuáles son los beneficios de integrar la terapia de aceptación y compromiso en los principios de bienestar en el terapeuta. Bienvenidos a la entrevista contextual. El día de hoy pues traeremos un nuevo tema que está muy interesante para poder compartir con todos ustedes. Dentro de la importancia que tiene involucrar las terapias de tercera generación es porque estas son las más actuales que tenemos al día de hoy desde la psicología clínica para poder llevar lo más actual a las personas que nosotros atendemos al día de hoy, pero también incorporarlas al personal de salud que tenemos la oportunidad de trabajar en diferentes contextos. Entonces es muy importante que nosotros podamos incorporar estas prácticas para poder de alguna manera ir llevando lo más actualizado, la psicología basada en la evidencia, para de allí poder generar procesos más significativos y más eficaces. Entonces vamos a llamar a nuestro experto. Iniciar nuestra entrevista. Entonces, les recuerdo a todos que nuestro tema del día de hoy es terapia de aceptación y compromiso en los principios de bienestar en el terapeuta. Y vamos a estar con un experto de El Salvador, quien ya está con nosotros, Pablo Meléndez. Buenos días, Pablo, bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo están? Todo por aquí, todo bien. Muy, Espero que ustedes también y emocionados. Muy bien, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, pero vamos a contarles a nuestro público quién es Pablo Meléndez. Pablo Meléndez es de El Salvador, es máster en terapias psicológicas de tercera generación por la Universidad Internacional de Valencia, España. Es especialista en la terapia de aceptación y compromiso, licenciado en psicología por la Universidad Evangélica de El Salvador. Tiene una diplomatura especializada en trastornos de la conducta alimentaria por el Instituto Mexicano CAITA y un diplomado especializado en educación integral de la sexualidad y prevención de la violencia de género. También tiene un diplomado en intervención integral en adicciones con varios años de experiencia en intervención clínica individual, en el abordaje psicosocial y en contextos de vulnerabilidad. Para la red de habla hispana de psicólogos contextuales, es muy importante que Pablo esté con nosotros. Pablo, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. A la orden, emocionado de estos espacios. Muy bien, gracias por estar con nosotros desde El Salvador. Pablo, cuéntanos a qué se le conoce como terapia de aceptación y compromiso. Bueno, la terapia de aceptación y compromiso parte de las llamadas terapias de tercera generación o terapias contextuales. Y el propósito o la forma de abordaje es muy distinto a a lo que normalmente se conoce dentro de las terapias, porque no se centra en eliminar síntomas, sino se centra en cambiar la relación que uno tiene con aquellas cosas que son incómodas. El objetivo principal de la terapia de aceptación y compromiso es desarrollar lo que llamamos flexibilidad psicológica a través de 6 procesos, que eso ya lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, pero a través de estos 6 procesos nosotros desarrollamos la flexibilidad psicológica para orientarnos hacia una vida más rica y plena, hacia nuestros valores. Entonces, en términos sencillos, no buscamos eliminar el malestar, buscamos cambiar la relación que tenemos con el malestar hacia una vida enfocada en nuestros valores. En términos muy resumidos, eso es terapia, aceptación y compromiso. Ok. Bueno, tú nos muestras desde ya unas diferencias marcadas con otros abordajes
¿Y qué otras diferencias crees tú que hay entre la primera, la segunda y la tercera ola? Bueno, con respecto a la primera ola, las terapias de conducta se centraban únicamente en eso, en conducta, y dejaban fuera, digamos así, todos los procesos internos, tales como emociones y pensamientos, porque consideraban que no era sujeto de intervención, solo podíamos intervenir en lo que era observable. Luego pasamos a la segunda generación, las terapias cognitivo-conductuales, que ya involucran como eje de acción los pensamientos y las emociones, pero su objetivo era cambiarlos, porque consideraban que era la fuente del sufrimiento, la fuente del malestar, tanto emociones como pensamientos. Entonces lo que decían es, si cambiamos estos pensamientos, si cambiamos estas emociones, entonces la persona va a tener bienestar. Ese era como el objetivo principal de la segunda, de las terapias cognitivo-conductuales, es hasta el día de ahora. Entonces nos pasamos a a la que llamamos tercera generación, en donde las terapias dejan de centrarse en cambiar o eliminar el síntoma y más bien se centra en cambiar la relación que yo tengo con ese síntoma o con ese malestar. Como decía en la pregunta anterior, para orientarme a aquello que para mí es importante, aquellos valores que para mí son importantes. Entonces eso hace que sea más fácil cambiar esa relación. Entonces creo que esas son como las diferencias más marcadas que hay entre las tres olas de terapias. Bueno, Pablo, antes de iniciar a trabajar a partir de Actu, antes de iniciar a trabajar a partir de Actu, formación venía desde qué corriente. Eh, en la carrera propiamente vi un poco de todo. Ujú. Y si bien es cierto, de alguna forma me estaba orientando hacia lo cognitivo-conductual, que aquí en el país en ese momento era lo que más, bueno, hasta el día de ahora es lo que más se practica y más se desarrolla. Desde el inicio, desde antes de terminar la universidad, tuve la oportunidad, la ventaja, digámoslo así, de acercarme mucho a un profesor que, bueno, luego se convirtió en mi amigo y en compañero de trabajo en algunas cosas, que nos introdujo, porque dentro de la cátedra nos comenzó a introducir a este tema de ACT. Pero luego él se fue y ya no pudimos continuar de forma formal en la carrera, pero ya me quedó esa espinita. Entonces él me comenzó a meter ya de forma personal a todos estos propuestos de ACT, a algunos libros. Entonces realmente me gustó mucho. Entonces yo puedo decir que prácticamente desde el principio comencé a decantarme por ACT y no profundicé tanto en otras corrientes, sino que me fui directo a lo contextual porque me gustó un montón. Ok. Bueno, te lo preguntaba un poco, bueno, porque mi formación, por ejemplo, en mi caso fue neta cognitivo-conductual. Pero después cuando hago mi formación desde el máster en terapias contextuales y empiezo a incorporar estas terapias, específicamente terapia de aceptación y compromiso, que es lo que nos convoca hoy, pues empiezo a identificar cómo los pacientes, bueno, los consultantes, como los llamamos nosotros, toman el modelo de una manera muy rápida, ¿sí? A diferencia de otros modelos como tal. Ayer inclusive atendí a un paciente donde él me decía, es la primera vez que me dicen que lo que estoy haciendo no está mal, que es parte de la forma en cómo me relaciono con los demás y eso a él lo cautivó desde esa primera sesión. Entonces es un poco también la premisa que queremos mostrar acá desde la entrevista contextual, cómo invitar a otros profesionales a que se den la oportunidad de conocer las terapias basadas en la evidencia y cómo también los pacientes viniendo de otros modelos, inclusive sin haber tenido ninguna otra atención, logran avanzar de una manera significativa a partir de estos modelos. Entonces, es valiosísimo. Solo quiero compartir algo que también me parece curioso, muy curioso, y es que a mí me ha pasado también cuando llegan los consultantes de otros colegas, que normalmente son otros enfoques. También parte de lo que me dicen es, mire, yo ya sé que tengo que cambiar el pensamiento, pero es que no lo logro. Entonces,
cuando comenzamos a abordar esto de no es necesario cambiarlo para mejorar, para reconectar con muchas de las cosas, es como sorpresa. Yo veo mucha sorpresa en eso y me genera curiosidad, pero también es algo de lo que es difícil aprenderlo, pero es una de las cosas más importantes, ¿verdad? Porque el hecho de intentar cambiar es una lucha. Bueno, vemos tantos libros que hablan de lo mismo, que dan estrategias y todo lo demás. Entonces, para mí ese ha sido otro elemento que me gusta mucho cuando pasa, y me pasa muy seguido, que dicen las personas como, ya intenté todo para cambiar y no lo logro, y vienen con esa frustración. Claro, y esto que tú dices también es muy valioso. ¿En qué sentido? Que inclusive las investigaciones hoy en día nos han mostrado que llevar al paciente a que cambie el pensamiento podría llegar a ser invalidante para el paciente. ¿Por qué? Porque inclusive el mismo paciente es que yo no tengo la culpa de lo que estoy pensando, el pensamiento simplemente me llega, ¿sí? Y claro, la premisa de reestructurar, de cambiar, de quitar, de esto puede llegar a funcionar por un momento, pero ¿qué va a pasar contigo cuando el pensamiento regrese? ¿Sí? Entonces, por eso, llevarlos a cambiar no el pensamiento, sino la forma en que me relaciono con él. Eso es algo en lo que coincidimos, que para ellos y para nosotros también es sorpresivo ver la reacción de los consultantes frente a esa propuesta, ¿no? Mira, acepta tus pensamientos, no los etiquetes, permite que este llegue y como llegue se va a ir. El pensamiento es un pensamiento, no es una realidad. Bueno, de esto surge también que inclusive esta mañana hablaba con un colega, interactuábamos por el chat, que hoy en día todos quieren hacer AC, pero no entienden el verdadero significado de hacer AC o no lo conocen a profundidad, al punto que todavía intentan reestructurar a partir de AC y esta no es la premisa. Entonces me parece que es un buen inicio en esta entrevista, estos aspectos que son tan valiosos que podemos compartir. Pero bueno, Pablo, háblanos de qué son los principios de bienestar en el terapeuta y por qué trabajarlos. Y también quería hacerte esta pregunta, ¿por qué? Porque hoy todos están hablando del autocuidado del terapeuta y todos dan herramientas y como que también como que se pone de moda en hablar de esto, pero hablemos desde una perspectiva muy teórico-práctica. ¿Qué son esos principios de bienestar en el terapeuta? Ok, ¿Y por qué? ¿Por qué trabajarlos? bueno, ¿qué son? Son prácticas, actitudes y hábitos que me permiten a mí como terapeuta mantenerme emocionalmente regulado, conectado, y esto todo lo voy a hacer desde ACT, conectado con mi propósito, el por qué yo hago terapia y aquellas cosas que me permiten hacer frente a la carga que implica acompañar a las personas, porque eso es algo muy cargado emocionalmente y mentalmente. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de los principios del bienestar. Pero no nos vamos a enfocar en lo típico, en lo que tú decías de que ahorita hay libros completos, hay materiales hasta más no poder, pero la mayoría hablan de lo mismo. Hacer ejercicio, tener tiempo de calidad, eh, tener una red de apoyo, enfocarte en hobbies. Eso es importante, sí, sumamente importante y necesario, pero no nos queremos quedar en la superficialidad en ese sentido. Y quisiera compartir desde ACT cómo se ve esto de los principios del bienestar. Entonces, ya decimos que son prácticas, actitudes y hábitos, pero lo enfocamos siempre a la flexibilidad psicológica de nosotros como terapeutas. Eso es lo más importante y cómo lo vemos desde ACT, que el terapeuta también tiene que tener flexibilidad psicológica para poder generar un buen trabajo y al mismo tiempo no morir en el intento. Entonces, a eso nos referimos mucho con este tema de los principios del bienestar, que son las cosas que nosotros hacemos para poder dar un buen trabajo. Y algo muy importantísimo de esto es, al mismo, de la misma forma como lo enfocamos hacia los consultantes, es ¿qué propósito tengo yo dentro del proceso? ¿Qué valor hay en mí dentro de hacer terapia? ¿Por qué lo hago? El principal punto es conectar con eso, porque de ahí depende todo lo demás. Y muchas veces ocurre que tal vez
no al principio, pero en la medida que nos vamos descuidando, vamos cada vez desconectándonos de aquellas cosas que son importantes para nosotros como terapeutas dentro del proceso. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Entonces, es muy importante que dentro de estos principios, que ya más adelante lo vamos a desarrollar uno por uno, pero lo principal que quiero que quede es por qué hago terapia, por qué soy terapeuta, porque de ahí desprende todo lo demás que me va a permitir a mí sobrellevar las cargas de hacer terapia. Ok, muy bien. Claro, y que en realidad hacer terapia es un propósito. Yo conecto con hacer terapia y que tanto estoy preparado para recibir lo que el consultante me trae a mi terapia, que no sé qué es lo que me va a traer, cuál es en ese momento su problemática, su demanda. Bueno. Sí. Pero en qué momento ACT inicia a incorporarse en el bienestar de los terapeutas? Porque se supone que ACT pues, está inicialmente, es una propuesta para trabajar en terapia con los consultantes, pero ¿en qué momento como que se dice ACT puede servir para trabajar también con los terapeutas? Bueno, desde un principio, cuando nosotros leemos los primeros libros sobre ACT propiamente, los autores Hayes, Strossal, hablan sobre que es algo que la persona también tiene que vivir, incluso dentro de estos libros que son académicos, ¿verdad? Nos presentan toda la evidencia detrás de ACT, pero nos dan ejercicios, nos dan un tiempo. Uno de los libros que me gusta, hay un apartado en el que dice, toma tu tiempo para hacer este ejercicio en ti mismo y ve lo que hay. Entonces, desde el inicio, desde los primeros libros, nos invita a vivir muchas de las cosas que estamos leyendo. ¿Y por qué eso es importante? Porque ACT no es un enfoque de terapia mecánico. No hay paso uno, paso dos, paso tres, sino que me gusta como lo menciona Harris, es un baile, el baile del Hexaflex. Como todo baile, no vamos a entrar a la pista a bailar, vaya, este va a ser el paso uno, este va a ser el paso dos, sino que lo vivimos, lo experimentamos de acuerdo a la situación. Si me ponen salsa, yo bailo salsa, si me ponen merengue, yo bailo merengue. Entonces, de la misma forma, se presenta ACT. Va modificándose de acuerdo a lo que vaya ocurriendo en la sesión de terapia. Entonces, para que nosotros podamos ser efectivos, también tenemos que saber cómo funciona. No es un paso uno, paso dos, paso tres. Entonces, desde el inicio nos dejan claro eso. Pero a partir del año 2005-2006 comienzan ya propiamente a entrar temas de cursos de ACT para el terapeuta, incluso en otros países, y a mí me encantaría que aquí fuera, aquí en El Salvador hubieran retiros ACT para terapeutas. Ya hay mucho material, ya hay libros específicos, ya más adelante los voy a decir algunos de los que conozco, que hablan sobre cómo necesitamos vivir ACT para hacer ACT. No porque yo podría hacer ACT sin experimentarlo en mi vida. Sí se podría. Ruth Harris dice que sí se puede, uno de los grandes exponentes de ACT. Pero es mucho más efectivo cuando yo también lo vivo, porque yo lo hablo desde la experiencia también. Y también es importante que los autores lo mencionan, que lo entendamos no solo a nivel cognitivo, no solo a nivel teórico, sino a nivel práctico, para que tengamos la capacidad de poder adaptar los ejercicios, crear nuevas metáforas. Entonces, todo esto involucra el bienestar del terapeuta, porque nos invitan, los mismos autores nos invitan a que nosotros lo vivamos para luego poder vivirlo también con con el consultante. Muy bien. Mira, todo esto que tú dices es valiosísimo porque la invitación de AC es que, por ejemplo, construir una metáfora construir una metáfora que se adapte a las necesidades
del usuario y no que yo simplemente aplico una terapia, una metáfora por aplicarla. Aplicar algunas técnicas conmigo para yo saber cómo la puedo aplicar con el usuario también. Con las metáforas me pasó, bueno, hace años, cuando yo hice mi máster, entonces resulta que la única metáfora que existía, creo que aún todavía persiste, para trabajar alianza terapéutica era la metáfora de los escaladores, la debes conocer. Sí, Cuando yo empiezo a hacer AC, pues yo me doy cuenta que pues mis pacientes no se identificaban con un escalador, pues por el contexto en el que estábamos, pues no se identificaban con un escalador. Entonces yo dije, yo tengo que hacer algo acá porque entonces lo que hice fue reformular la metáfora y creo la metáfora de los caminantes, haciendo una readaptación de los escaladores, pero con los caminantes, porque entonces al final dije, bueno, ¿quién no ha recorrido un camino? Pues todos lo hemos recorrido y va a ser más fácil que se identifique. Y de ahí parte la metáfora de los caminantes que al día de hoy tenemos. Y que bueno, ya muchos terapeutas han venido utilizando. Entonces, todo esto que tú dices es valioso porque es que yo construyo desde AC, ¿no? Y construyo a partir, inclusive a partir de mí mismo, del self, del terapeuta, inclusive se habla mucho de, por ejemplo, mindfulness es una práctica que se incorpora en AC, pero si tú no incorporas la práctica de mindfulness en tu día a día, pues ahí es donde hay disonancia para la aplicación de AC. Bueno, Pablo, entonces, pero hablemos de cuáles son esas dificultades más visibles, ¿sí? Que pueden llegar a afectar a un terapeuta y que por ello se hace necesario trabajar en el bienestar. claro. Bueno, fatiga por compasión es una de las principales que se da. Incluso soy completamente honesto. Ahorita ya estoy esperando las vacaciones de Semana Santa porque este primer inicio de año ha sido cargado, muy cargado. Entonces, desde ahí ya estamos hablando de que es una de las cosas más comunes que ocurren. Acompañar el dolor ajeno es difícil, es fuerte y sobre todo en mantenerse uno regulado, la capacidad de mantenerse regulado en la medida que se puede, pero siempre siendo congruente, como tú decías, con los principios ACT. El burnout, obviamente, también es algo muy común y pasa en todas las profesiones que tratan con personas. Es muy común que aparezca esto. Ya entramos de lleno a temas ACT también, por ejemplo, la fusión con ciertas creencias. Por ejemplo, una de las más comunes que a mí me ha pasado es que yo tengo que tener la capacidad de atender todo tipo de problemas. Y eso no necesariamente es así. Pero si yo estoy fusionado con esa creencia, me va a llevar a agarrar muchas de las problemáticas sin estar preparado, quizás, sin tener la capacidad para poder hacerlo. Por ejemplo, un caso de conductas suicidas es algo sumamente desgastante. Trastornos de la conducta alimentaria son procesos muy desgastantes para un terapeuta. Entonces, yo no necesariamente, aunque sea un clínico, aunque sea terapeuta clínico, no necesariamente tengo que atender todo. Y justamente hace poco estoy recibiendo un curso de habilidades avanzadas, y un terapeuta que ya está próximo a su retiro, uno pensaría, wow, tiene toda la experiencia del mundo, puede atender rapidito cualquier caso, lo saca, pero él mismo dice, yo no atiendo esta problemática y esta problemática, porque me di cuenta que me cargo demasiado. Y por más estrategias que haga, realmente sufro yo mucho. Entonces, decidí no atender. Y lo refiero a otros colegas que están especializados en el tema. Pero si yo estoy fusionado con estas ideas, debo poder atender todo porque soy clínico. Hay otras ideas que me he encontrado con, si sufro es porque no soy un buen terapeuta y eso añade más carga, añade culpa. Cuando estamos acompañando el sufrimiento, obviamente vamos a sentir cosas nosotros. Si muestro algunas emociones o si las digo es un síntoma de debilidad, como decías,
nos invita a ser congruentes y a ser transparentes en muchos de los casos. Incluso en algunos momentos los mismos autores nos dicen, seamos transparentes con lo que nosotros como terapeutas estamos sintiendo en el momento, una forma de modelado. Entonces, si yo estoy fusionado con muchas de esas creencias, eso puede hacer más difícil la práctica y me autocuido. Otro tema muy importante es el aislamiento profesional, otras dificultades que afectan el bienestar del terapeuta. Trabajar en soledad sin una red de contención, tanto psicológica como de otros profesionales. Nosotros no somos todólogos, necesitamos la ayuda de otros psicólogos y también de otros profesionales, especialmente profesionales de la salud. Por ejemplo, en trastornos de conducta alimentaria, sí o sí debe de ser un equipo multidisciplinario el que esté atendiendo el caso. Un psicólogo, un nutricionista, un endocrinólogo, en casos de mujeres, un o una ginecóloga, un psiquiatra, pero nos encontramos con colegas que ellos están intentando hacer todo el trabajo y eso es cansadísimo, es agotador. Por eso es necesario tener una red, porque si no, nos quemamos. Una desconexión de valores también puede afectar el bienestar del terapeuta. Y aquí entra otra vez la pregunta, ¿por qué hago terapia? ¿Qué es lo que me mantiene haciendo terapia? Si yo estoy seguro de cuáles son mis valores, de qué es lo importante para mí en este proceso de hacer terapia, eso es algo que me va a ayudar a sobrellevar estos momentos. Pero si yo tengo una desconexión con mis valores, eso va a hacer que esté harto de estar haciendo terapia, solo esté dejando que la persona, que el consultante esté hablando y yo no hago nada, solo estoy esperando que pase la hora. Me siento agotado, cansado al terminar cada día, no necesariamente porque fue cansado, sino porque no es algo que quiera estar haciendo. Entonces, si incluso yo llego a ese punto de que me cansa y de que me irrita hacer terapia, hasta es recomendable parar y volver a reconectar con mis valores. Entonces, creo que son algunas de las dificultades más comunes que afectan nuestro bienestar como terapeutas, siempre desde un enfoque ACT. Muy bien. ¿Y cuál es el principal foco de atención? Y creo que aquí es donde vas a hablar de los procesos, ¿no? Cuando se hablan, cuando se intervienen esos principios de bienestar en el terapeuta. Sí. Bueno, el foco central es desarrollar la flexibilidad psicológica. Y eso se evidencia en 6 procesos: defusión, aceptación, contacto con el momento presente, reconexión, conexión con valores, acción comprometida y el yo como contexto. Entonces, ¿cómo se traduce eso en, en los principios del bienestar? Por ejemplo, uno de los puntos importantes es que tenemos que reconocer y dar espacio a las emociones que nosotros como terapeutas estamos sintiendo y nos hace sentir el proceso del consultante. En algunos casos es bueno incluso mencionarlas. Por ejemplo, pongo un caso de un consultante. Estábamos en la sesión como tal y viene y me dice, comienza como a alterarse. Entonces en algún momento yo freno y digo, veo que te estás alterando y te comparto. Yo también me estoy sintiendo un poco molesto. Obviamente no se lo dije molesto, agitando, ya, cállate, no, ¿verdad? Sino solo Incómodo. compartí. Ajá, Estabas exacto. incómodo. Ajá, exacto. Entonces le compartí la incomodidad que yo estaba sintiendo también. Y ese fue algo sumamente enriquecedor para ambos, porque incluso me dijo, y usted puede hacer eso. Pues gracias, usted puede hacer eso. ¿El qué? Le digo. Sentir. Claro, si soy humano y no te estoy gritando ni nada por el estilo, solo te lo comento. ¿Y cómo sabe? Me dijo que se está sintiendo molesto. Porque esta persona tenía una desconexión con sus emociones a nivel corporal muy fuerte. ¿Y cómo sabe que se está sintiendo molesto? Ah, porque yo cuando me siento molesto me comienza a doler un poco la cabeza, comienzo a respirar más acelerado. Y esa intervención sirvió para que esta persona también comenzara a sentir curiosidad de la reacción corporal al sentir ciertas emociones.
la intervención que hice con lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Fue la base para comenzar el trabajo de una reconexión de las emociones con esta persona. Entonces, reconocí y di espacio a mi emoción, sin tratar de evitarla. Incluso dar espacio en aquellos procesos o en aquellos problemas en donde uno se desgasta más. También dar espacio y reconocer que me estoy sintiendo fatigado. Reconocer mis pensamientos. Eso es difusión, reconocer mis pensamientos sin quedar atrapado en ellos, porque ahí, en el momento del proceso terapéutico, y obviamente después, pero principalmente en el momento, la sesión de terapia, si yo me quedo atrapado dentro de mis pensamientos, me desconecto del momento, de lo que está ocurriendo, y dejo de percibir mucha información importante y valiosa que está ocurriendo en ese momento. Por ejemplo, me ha pasado varias veces, y lo confieso, es uno de los pensamientos que más comúnmente aparecen cuando alguien me dice, miren, no me está funcionando, me siento peor, pasó esto en este ejercicio, viene a mi mente, no soy un buen terapeuta, no soy un buen terapeuta. Sí. Entonces, en algunos momentos me quedo atrapado en eso y comienzo a decir, en mi mente comienza la batalla de no soy un buen terapeuta, pero has hecho esto, pero no has hecho lo aquí, allá, esto, y pierdo contacto con lo que está ocurriendo en el momento. Y desde que pierdo contacto en ese momento, ya hay un problema, digámoslo así. Ya estoy dejando de hacer varias cosas y obviamente termino más cansado, porque además de estar tratando de ponerle atención a la persona, estoy batallando en mi propia mente para tratar de sobrellevar eso. Y entonces ya no solo termino cansado por la sesión de terapia, sino termino doblemente cansado por la batalla que está ocurriendo en mi mente. Entonces aquí ya vimos dos cosas. Bueno, tres. La aceptación de las emociones, de lo que ocurre, darse cuenta, reconocer los pensamientos, de fusionarme de ellos y al mismo tiempo tener la capacidad de estar presente y consciente del momento y de lo que las sesiones causan en mí. Porque en la medida que yo soy consciente de lo que las sesiones causan en mí, yo tengo entonces la habilidad y la capacidad de saber qué hacer al respecto. Por ejemplo, en algunos momentos cuando me ha tocado atender estos problemas muy desgastantes, como yo ya sé lo que causan en mí, entonces justo esos días, solo atiendo a una o dos personas, porque yo ya sé que quedo agotadísimo. Y después de esos días, perdón, después de terminar ese mismo día, de terminar la sesión, yo hago actividades sumamente placenteras que me ayudan a mí a sobrellevar ese momento. Pero todo eso lo he logrado porque he reconocido qué es lo que causan en mí estas problemáticas, qué es lo que yo siento, cómo termino de cargado. Si no lo reconociera, yo ese mismo día agendara a más personas y ya no terminaría agotado, terminaría triplemente agotado. Y llego a la casa y solo llego a dormir y no hacer nada más, ahí ya me estoy predisponiendo, ya están aumentando las probabilidades de alguna de las problemáticas anteriores, ¿verdad? De burnout, de fatiga, de todo eso. Actuar desde una conexión profunda con nuestros valores, es lo que hemos venido hablando. Si en la medida que yo estoy plenamente consciente y conectado con estas cosas que son valiosas para mí al momento de ayudar a las personas, al momento de hacer terapia, eso me va también a orientar a mí a tener ciertas acciones comprometidas, porque yo quiero estar bien para ayudar a las personas. Yo quiero estar bien para dar lo mejor de mí como terapeuta a mis consultantes. Y eso lo hago porque hay algo valioso para mí al momento de hacer terapia. Si yo estoy conectado, entonces yo también tengo la obligación de cuidarme porque yo quiero hacer un buen trabajo, porque yo quiero ayudar a las personas. Entonces, si no estoy conectado, como decía antes, yo voy a pasar la sesión y que hable, qué bueno que va a hablar la persona, porque así yo no hago nada más que escuchar, termino cansado, en algunos casos, y lo hablo desde la experiencia,
cancelo simple y sencillamente porque no quiero atender, evado mis responsabilidades, evito aquello que me es incómodo. Pero si yo me enfoco en mis valores, actúo de forma comprometida de acuerdo a aquellas cosas que son importantes. Entonces, en términos sencillos es el Exaflex, lo que buscamos desarrollar en el consultante, también lo tenemos que desarrollar nosotros, para tener una congruencia y hablar desde la experiencia. Ok, muy bien, Pablo. Hay un aspecto muy importante y es que resulta que cuando nos hablan sobre esto, ya sean los libros o los expertos, parece que todo el mundo nos habla a partir de lo que es necesario hacer. O sea, hagamos esto, la recomendación es esta, pero hay un miedo a decirnos el qué no hacer. Y a mí esta pregunta me parece muy valiosa y siempre la incluyo en mis entrevistas y es, ¿qué recomiendas no hacer cuando se trabaja en el bienestar del terapeuta a partir de AC? Porque a cambio de ayudarnos y generarnos bienestar, podrían aumentar nuestra carga, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿tú qué nos recomiendas no hacer? Creo que lo primero es no hacer ACT si no se entiende muy bien cuáles son los principios detrás. Y aquí Ujú. también entra un punto importante. Yo sé que suena, como lo hablamos, obviamente en un espacio de 1 hora no podemos desarrollar una teoría, la teoría detrás de ACT, pero es un enfoque conductual. Entonces lo primero que tenemos que hacer, el primer punto es entender los principios del aprendizaje, porque si no, me gusta como lo dijo una colega, si no entiendes cómo funciona la conducta, ACT se vuelve un enfoque hippie. O sea, así como acéptalo todo, todo bien, deja que fluya. No, hay una teoría detrás y tenemos que aprender cuál es esa teoría detrás, entenderla, cómo funciona. Entonces creo que ese es un punto importantísimo. Para hacer ACT tenemos que también aprender cuáles son los principios del aprendizaje. Segundo, tenemos que definir qué se va a ser nuestro enfoque, porque pasa mucho lo que tú mencionabas al principio, de que en algún momento comenzamos a hacer un enfoque bien ecléctico, que sí, pero al mismo tiempo estamos trabajando reestructuración cognitiva, Ujú. al mismo tiempo estamos hablando de creencias, Irracionales. eso, eh, entonces estamos haciendo un mix que termina confundiendo a la persona, porque por un lado estamos hablando de una cosa, pero por el otro estamos hablando de otra. Por un lado decimos que los pensamientos vienen sin control y tenemos que dejar que se vayan, pero de la nada nos encontramos hablando de que hay que cambiar esos pensamientos porque son creencias irracionales. Entonces estamos haciendo algo ecléctico que al final termina chocando entre sí. Entonces tenemos que entender cómo funciona y al mismo tiempo definir que ese va a ser nuestro enfoque y desarrollarlo a partir de eso. De ahí, un tercer punto es que adoptamos las técnicas ACT como un recetario o un guión sin conexión, sin momento presente, y eso puede llevarme a mí a hacer una práctica superficial. Yo tengo todo mi documento de herramientas, de ejercicios, de metáforas para cada uno de los 6 procesos, entonces es como, ahorita vamos a contacto con el momento presente. ¿Cuáles son mis herramientas, mis ejercicios? Ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3. Siguiente sesión. Ahorita vamos con difusión. Quiero ver cuáles son mis herramientas. Herramienta 1, herramienta 2, herramienta 3. Así nos sirve A, porque no es un guión. No es paso 1, paso 2. Como decía Harry, que me encanta como lo dice, es un baile. Y vamos a ir adaptándonos y por eso tenemos que conocer muy bien cómo funciona, porque vamos a ir adaptándonos según las necesidades del momento como tal. Vamos a estar trabajando un proceso de difusión, pero de la nada nos vamos a saltar a contacto con el momento presente. En la en la siguiente sesión obviamente planeamos, pero planeamos y nos vamos adaptando a lo que está ocurriendo. Había planeado trabajar aceptación, pero pasó algo y nos metimos a otro proceso y luego regresamos a eso. Y así funciona. Entonces, si yo solo agarro las técnicas, agarro los ejercicios y los voy a hacer esos 3 ejercicios, mejor solo le comparto el documento explicado
y no necesita venir a terapia. El proceso de venir a terapia implica que lo vamos a ir a acompañar. Entonces, creo que es importantísimo esto, que no adoptemos ACT como un guión de cosas que vamos a hacer. Y de ahí ya nos metemos también a temas de la flexibilidad psicológica. No evitamos ni reprimamos emociones, porque a veces nos fusionamos con que el terapeuta siempre tiene que sentirse bien, estar bien. No, no es así. Ya comenté un caso donde el darle apertura a la emoción me ayudó dentro del proceso terapéutico con el consultante. En algunos momentos sentimos mucha culpa cuando, por ejemplo, el caso no está yendo como nosotros quisiéramos. Ok, le damos apertura a esa culpa, porque entendemos que hay algo valioso e importante en el hecho de ayudar de una buena forma. Lo entendemos y le damos apertura. Pero si yo estoy reprimiendo, porque considero que el terapeuta siempre debe de estar ecuánime y no sentir nada más, eso va a ser un problema. Otro punto importante, y es algo que cuesta entender, y por lo menos a mí me costó entender qué es aceptación, porque muchas veces se confunde con resignación, y como nosotros no estamos plenamente, no entendemos plenamente qué es aceptación, al final nos llevamos el término de resignación. O a veces incluso utilizamos los conceptos ACT para permanecer en situaciones que no nos convienen. Y por eso es entender que ACT viene del contextualismo funcional. Si en algún momento nosotros podemos hacer cosas para mejorar nuestra situación, las hacemos. Si hay algo en el que yo tengo control, entonces mi objetivo es trabajar en eso. Si hay algo en lo que no tengo control, entonces ahí entra la aceptación. Pero a veces, como quizás no entendemos bien los elementos, a todo le metemos aceptación. Cuando podemos hacer cosas, cuando podemos realizar acciones para modificar esa situación. Entonces, entender muy bien cómo funcionan estos conceptos para no estarlos entremezclando. Y lo último, entender que ACT no es una herramienta de autoayuda rápida, sino una forma de vivir. Si lo que buscamos es fomentar la flexibilidad psicológica, el objetivo es que el consultante lo adopte como un estilo de vida, para que incluso cuando nosotros ya no estemos ahí, la persona pueda seguir viviéndolo. Pero entonces no es una autoayudita rápida, hay mucho detrás. Por eso no me canso de decir, es importantísimo que entendamos muy bien cómo va el enfoque. Excelente, excelente, Pablo. Me conecto mucho con todo esto que nos estás comentando, pero cuéntanos algo. ¿Cuáles son como esas habilidades que podemos ver en el terapeuta que ha trabajado en su bienestar desde AC? Uno, tener presencia en el momento de la sesión. No estoy metido en mi mente, no estoy luchando con mis emociones, estoy presente en lo que está ocurriendo. Porque en la medida que yo estoy presente en lo que está ocurriendo, estoy captando lo valiosísimo del proceso. Y me voy adaptando de acuerdo a lo que está ocurriendo en el proceso. Pero si yo no estoy presente, yo voy a seguir mi plan independientemente de lo que esté ocurriendo, a pesar de que quizás en ese momento sea necesario otras cosas. Solo voy a saber si estoy plenamente conectado con lo que está ocurriendo en ese momento. Segundo, el terapeuta que aborda desde su propio bienestar es auténtico y congruente con lo que está ocurriendo, con los principios. ¿Qué quiere decir eso? Como hablábamos, que yo hablo desde mi experiencia, no solo desde lo que leí en los libros, porque ACT es experiencial. En ACT no buscamos explicar que la persona entienda el Exaflex, no, porque no es una clase sobre ACT, es que experimente los procesos, porque al experimentar va a ver la diferente respuesta que está ocurriendo. Y eso es únicamente cuando lo entienda a nivel de experiencia, no cuando lo entienda a nivel de cognición. Y eso pasa mucho y es algo difícil de aprenderlo. A mí me pasó mucho en las primeras que me decía la persona,
ahorita que lo veo, yo dije, fue un error, porque me decía la persona, sí, ya sé que tengo que defusionarme. Entonces ahí ya me di cuenta, ahorita me doy cuenta de que lo entendí a nivel de cognición. Eso implica que yo le expliqué muy bien, pero no la involucré en la experimentación de esa defusión. Y es, Entonces, perdón, ajá. no tú, dale, dale. Entonces es mostrarme auténtico y coherente con lo que digo y con lo que vivo, Mm. porque es muy importante que vea el consultante como una forma de modelamiento, que vea cómo yo también lo estoy viviendo dentro del proceso. Es Claro, importantísimo. Quiero- claro, y es que Ujú. pasa algo y es que esto, eh, pues al vivirlo, en realidad ahí es cuando va a conectar con esa vida valiosa. Y ahora, pasa con muchos terapeutas que ellos, y sobre todo lo dicen al inicio de las sesiones, ¿no? Es que le expliqué el modelo y lo que vamos a hacer, pues es que eso no es necesario. Y yo se lo digo mucho a los estudiantes, esto, cuando estamos en clase, se los digo, es al consultante o al paciente, al final no le interesa esa teoría que tú conoces, esa teoría la debes conocer tú y el modelo lo conoces tú. Él lo que necesita es obtener esas herramientas para poder llegar a dar respuesta a esa problemática que tiene. Pero lo que tú decías, creer que estamos en una clase para explicar un modelo está totalmente desligado de lo que es AC. ¿Sí? Un poco en todas las clases que he estado, desde lo que hemos liderado en terapias contextuales, hay un experto que nos decía, explicarle una metáfora al consultante es totalmente erróneo, porque es cómo él puede, a partir de la metáfora, conectar con ella y avanzar, ¿sí? Entonces mira que es valiosísimo. Sí. Pablo, pero cuéntanos algo, ¿cómo se vería un terapeuta que no trabaja en su bienestar? Es una persona que está crónicamente desgastada de forma emocional. Siempre anda cansado, siempre anda irritado, enojado. Es crónico. Ya tú lo ves y ya vas a saber lo que te va a decir, que ando cansado, ando irritado, me siento mal, solo paso triste. Hay una desconexión emocional, tanto con el propio consultante como consigo mismo. Hay mucha rigidez, tanto mental como profesional, repitiendo las intervenciones sin ninguna creatividad, sin ninguna novedad como tal. Hay una autoexigencia desmedida. No soy compasivo conmigo mismo. Si un proceso no funcionó, si una persona abandonó el proceso, yo me estoy culpando constantemente y tratando de mejorar, entre comillas, con más cursos, con más intervenciones, porque considero que debo de demostrar que yo sí soy un buen terapeuta. Posiblemente puede haber mucha somatización de tanto estrés, de tanto carga acumulada. Tiene una dificultad para disfrutar la vida fuera del consultorio. Solo vive para consultas y eso no es sano. Y al final, el problema es que todo esto, paradójicamente, en AMP trabajamos mucho con las paradojas, paradójicamente termina afectando más su profesionalidad y su proceso de terapia. Entonces, pero así normalmente se ve un terapeuta que no ha trabajado con los principios del bienestar. Y ya tenemos algunos ensayos clínicos allí que nos muestran que hay efectividad en el trabajo de AC en los terapeutas. ¿Sí? Ya tenemos incluso libros que resumen mucho de la investigación para trabajar estos procesos. Como la pregunta anterior, si bien es cierto, desde un principio, desde los primeros libros, desde los primeros materiales, se nos inculca a los terapeutas a vivirlo para después ayudarle a la otra persona a experimentar, también ya hay mucho material al respecto que nos puede hacer ver esa realidad. Por ejemplo, aquí lo tengo anotado porque los nombres de los libros no se me quedan por alguna razón. Eh, el libro de Hayes, Terapia de Aceptación y Compromiso, Proceso y Práctica del Cambio Consciente, normalmente nos invita a la experimentación,
Ruth Harris, que tiene varios libros y son muy digeribles, una guía para el terapeuta sobre aceptación, mindfulness y valores, eh, otro de Hayes que se llama Accepting Commitment Therapy and the Therapeutic Relationship, la relación terapéutica y ACT. Creo que son algunos de los principales que hablan específicamente sobre temas relacionados al terapeuta como tal. Creo ya se enfocan directamente y dentro de estos libros hay muchos de los estudios que avalan cómo esto ayuda a hacer un buen proceso clínico, a ser un buen terapeuta clínico. No un buen terapeuta en un sentido académico teórico, sino un buen terapeuta en un sentido experiencial, que entiende, porque lo ha vivido, cómo funciona el cambio e invita a la otra persona a que viva también ese cambio. Creo que son los principales libros que hablan sobre el tema en el terapeuta, pero como digo, prácticamente todo ACT nos invita a los terapeutas a vivirlo. Bueno, Pablo, y cuéntanos una cosa, ¿cómo se están viviendo las terapias contextuales en El Salvador? ¿Se está visibilizando? ¿Hay un auge en esto? Creo que todavía no tanto. Ujú. Si no me equivoco, todavía solo somos tres aquí en el país lo que hablamos desde un enfoque contextual. Cuatro, perdón, Ujú. cuatro, Ujú. propiamente formados. Me imagino que experiencialmente ha de haber quizás un poco más, pero formados solo somos cuatro por ahí, creo yo. Em, Aquí lo que se vive es lo cognitivo-conductual, pero Ujú. es porque es lo que se enseña dentro de la academia, dentro de Ujú. las universidades. Y no se nos invita a seguirnos formando. Entonces, la mayoría de las personas que hacen clínica aquí en el país son personas que hacen lo que vieron en la carrera, en la licenciatura, y ya estuvo. Entonces, es un problema. Pero en el trabajo que estamos haciendo, los que hemos tenido la oportunidad de formarnos en esto, uh, tenemos la ventaja de que la mayoría estamos en contacto mayormente con estudiantes o con Ujú. profesionales nuevos. Entonces, como estamos presentando esto, estamos haciendo un trabajo de presentación de este enfoque, realmente ha tenido mucho interés. A los que estamos trabajando en eso constantemente nos escriben y nos dicen cómo puedo saber más, qué maestría nos recomiendas para poder entender mejor. Entonces, creo que todavía no está el auge, pero ya se está sembrando la semillita para que en un futuro cercano comience a haber un mayor auge de las terapias contextuales. Bueno, qué bueno. Y nosotros desde la red estamos prestos a poder propiciar todos esos espacios para que haya más interés. Bueno, Pablo, cuéntanos dónde te podemos ubicar en El Salvador, alguien que quiera ir de manera presencial o en línea, qué servicios ofreces. Este es tu espacio. Ok, bueno, me pueden buscar en las redes sociales pablom.psy. Ahí me pueden escribir. Tengo clínica presencial también. Ahorita estamos ubicados en la zona de Antiguo Cuscatlán, pero entiendo que pues hay personas que viven mucho más lejos. Atendemos de forma virtual también, tenemos las dos modalidades, siempre bajo este proceso de aceptación y compromiso. Normalmente hacemos esporádicamente algunos talleres, algunas charlas en las que están invitados y muchos de ellas son virtuales, entonces no necesariamente solo de El Salvador, sino también de otros países. No, yo personalmente atiendo a adolescentes y adultos, no trabajo con niñez, sino solo adolescentes y adultos, atención a parejas también. Esas son como las tres áreas en las que me desenvuelvo y creo que esos son los servicios. Bueno, también doy charlas, conferencias, talleres sobre temas de salud mental, talleres más especializados sobre temas relacionados a las terapias contextuales. Me gusta mucho hablar en podcast, en este tipo de eventos también, entonces siempre estoy abierto a este tipo de oportunidades, me encanta poder hacerlo y sobre todo poder divulgar los procesos de las terapias contextuales.
Entonces, creo que de esos son los servicios que doy. Me pueden seguir en las redes y con mucho gusto tienen alguna duda, quedó algo que quizás no abordamos o quisieran saber más al respecto, con el mayor de los gustos. Pueden contactarnos. Muchas gracias. Bueno, para aquí, Kate que pregunta si en Colombia hay formación. Sí, tenemos en este momento la Universidad Pontificia Bolivariana tiene hace 4 años su formación en profundización en terapia de aceptación y compromiso. Tenemos docentes de España, de Panamá, de Colombia, de Argentina, que entre todo este grupo selecto de docentes formamos allí a profesionales de la psicología y la psiquiatría en terapia de aceptación y compromiso. Cada año, en el primer semestre, también tenemos nuestro diplomado desde la universidad en terapias de tercera generación, donde incluye activación conductual, DBT, AC, terapia integral de pareja, psicoterapia analítica funcional y, por supuesto, la práctica de mindfulness, que es transversal a todas las terapias contextuales. Bueno, a Pablo lo que nos queda es agradecerles, pero no sin antes invitar a todo nuestro público a que nos visiten en nuestra página web, Red Hispana Psicocontextual, donde pueden ver nuestras próximas entrevistas, nuestras próximas formaciones. En nuestro programa La Entrevista Contextual, hoy 12 de abril, pues tuvimos la terapia de aceptación y compromiso en los principios de bienestar en el terapeuta, pero en 15 días, en abril 26, vamos a tener a un experto de Panamá que nos va a hablar de la regulación emocional en el personal de salud desde AC, y el día 10 de mayo vamos a tener a una experta de España que nos va a hablar de la intervención del apego a partir de la terapia integral de pareja. Entonces, estas son nuestras próximas entrevistas. Continuamos nosotros con nuestro propósito desde el año 2023, y es que cada 15 días de manera interrumpida tenemos a un experto de los 21 países de habla hispana con nosotros que nos hablan de un tema en específico. En este momento, la red de habla hispana de psicólogos contextuales está promocionando su formación en elaboración y uso de metáforas en psicoterapia. Son 12 horas de entrenamiento, un entrenamiento virtual que va a ser el 2 y 3 de mayo. Vamos a estar con ustedes en esta certificación. Y pues allí todo el tiempo está activo el recurso de venta de metáforas para trabajar alianza terapéutica, que también lo pueden adquirir desde nuestra página web. También los invitamos a conocer nuestro canal de YouTube y estar atentos en Instagram para poder conocer cada una de estas oportunidades que tenemos para fortalecernos como terapeutas. La red de habla hispana de psicólogos contextuales agradece a Pablo por estar con nosotros el día de hoy, por dejarnos motivados a trabajar en nosotros desde AC como terapeutas. Agradecemos tu disposición, haber sacado este tiempo para estar con nosotros, y pues no sé qué mensaje nos quieras dejar para cerrar. Bueno, que trabajen siempre, porque este es un trabajo constante de el bienestar en nosotros, si en realidad queremos tener la capacidad de ayudar a las demás personas. Es importantísimo. Y agradecerles por este espacio. Como les digo, estos espacios a mí me encantan, son sumamente enriquecedores también. Entonces, gracias de verdad por la oportunidad de poder ser parte de esto. No, muchas gracias a ti y a todos. Por acá alguien nos dice, gracias Pablo y a la red por este espacio. Excelente semana. Saludos desde Venezuela. Bueno, entonces nuestros participantes nos están saludando, agradeciendo por cada uno de los espacios. A todos, muchas gracias. A nuestro invitado, decirle pues que la idea es que sigamos en contacto y sigamos haciendo cosas desde la academia y desde la red para poder propulsar las terapias basadas en la evidencia, y pues seguimos en contacto para futuras colaboraciones. A todos, nos vemos en 15 días en una próxima entrevista contextual. Muchas gracias. Saludos. Hasta luego.